Raquel es doctora por la Universidad del País Vasco y actualmente es profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Y nos va a presentar una comunicación que lleva por título Una iconografía excepcional en la Biblioteca Capitular de Oviedo. Luego viene el título en latín del libro, que voy a omitir por no equivocar. El libro es de 1527. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso de Bibliografía Asturiana la posibilidad de presentar esta comunicación, de haber sido aceptada, y también la cálida acogida que hemos tenido estos días. Agradezco igualmente al Archivo Capitular de Oviedo las facilidades que me ofreció para poder hacer este estudio. Bien, escogí este libro, conservado en la Biblioteca Capitular. Es un comentario a los Evangelios de Teofilacto, publicado por Andreas Kratander en Basilea en 1527 y traducido por Ecolampadio. Su signatura es IG 16-179 y la verdad es que llamó mi atención inmediatamente en cuanto lo abrí y vi esta portada que pueden encontrar aquí, absolutamente maravillosa, con una iconografía poco habitual en las artes plásticas españolas del momento. Es va encuadernado en pergamino, una cuidada edición renacentista, con una portada historiada, muy bien estructurada arquitectónicamente, iniciales decoradas, impresas, orlas, y luego también, bueno, pues es un poco esa decoración que vamos a ir encontrando a lo largo del libro. Algunas de las ilustraciones llevan una firma, las iniciales IF, que responden a Jacob Faber, y además están inspiradas en diseños de Hans Holbein el Joven, que bueno, lo hace muy, muy interesante. Y precisamente este es uno de las dos partes de la comunicación principales. La imagen y su iconografía. Y la segunda parte de la comunicación es el contexto en que se produce esa obra y por qué o cómo pudo llegar a Oviedo. Comenzando por el apartado de la imagen, se ha dividido en 3 subapartados. El primero es la portada, que es la que vemos, el segundo las orlas y decoraciones, y el tercero ya son las iniciales decorativas. Si vamos a la portada, destaca su calidad estética, su iconografía, es quizá lo más llamativo de todo, y es un buen ejemplo del Renacimiento por su decoración. Entonces nos encontramos que rodean al título, o sea, está en el recuadro central el título, los datos del libro, los datos de la edición y todo alrededor esas escenas que bueno, resultan especialmente interesantes. En la parte superior nos encontramos una intercesión de Cristo y en la parte inferior lo que se conoce como la misión de los apóstoles o también la despedida de los apóstoles. Y vinculando ambas escenas nos encontramos los símbolos de los 4 evangelistas. Así se distribuye la portada, ¿no? Yo creo que en primer lugar es un mensaje muy claro, es un mensaje salvífico el que se nos plantea en esta portada, y también se hace bastante hincapié en la importancia del Evangelio, lo cual es muy adecuado precisamente para lo que es el contenido de la obra. Bien, sin embargo, la iconografía, por muy bien que la entendamos, plantea pues, ciertas dudas. Por ejemplo, en la parte superior nos encontramos esta intercesión de Cristo. Es muy clara, sí, pero al mismo tiempo no es habitual esta escena en las artes plásticas españolas. Si vamos a buscarlas, son muy raras realmente. Entonces, es más habitual en España encontrarnos una Trinidad en que están las figuras sentadas de frente, digamos, al espectador. Y Ro, por ejemplo, señala que cuando se da esta escena de la intercesión de Cristo es habitual encontrar al otro lado la imagen de la Virgen, lo cual nos equilibraría bastante la composición, no se da en este caso. Hay otro elemento bastante extraño en esta portada, bueno, no extraño, pero sí un poco más especial, que es la presencia de la llave, la importancia que se da a las llaves. Si nos damos cuenta, en la escena de la misión de los apóstoles van de 2 en 2, como se nos señala en el texto evangélico, y todos ellos llevan una llave de gran tamaño, es bastante expresiva, ¿no?, la presencia de esa llave, que debemos unir a la presencia de la llave en los símbolos de los evangelistas. Están los libros, por supuesto, pero también está esa llave, y esto es algo que normalmente no se ve en las artes plásticas españolas, la llave acompañando al símbolo de los evangelistas. Entonces,
este elemento va uniendo toda la portada también. Y podemos decir que, bueno, por ejemplo, Rümelin señala que esta llave, la de la salvación, es posible que fuese por una influencia del humanista católico francés Jean Lefebvre d'Étaples, que señalaba la importancia de la fe promulgada a través de los evangelios y de los apóstoles para la salvación. Bien, por otra parte, si nos damos cuenta y vamos a comparar con las pinturas del siglo XVI, aquí he traído 3 ejemplos, podría ser cualquiera, vemos cómo efectivamente cuando se desarrolla el apostolado, normalmente en predelas de retablo se ve muy bien, ellos van acompañados por sus atributos y en todo caso por libros, pero no por llaves, solamente la figura de San Pedro, que es su atributo tradicional, es la figura que lo puede presentar. Pues bien, esta portada es diseño de Hans Holbein, el joven, y el propio Rümelin, comparando con otros diseños del impresor Kratander, señala que tuvo que hacerse o diseñarse en el otoño-invierno de 1522-23, ya que la escena de la misión de los apóstoles aparece publicada en otra edición en 1523. Lo interesante también en este caso es que considera que quizá el propio Ecolampadio, el traductor al latín de esta edición, pudo haber sido el inspirador de esta portada. Ecolampadio es el reformador de Basilea y esto es un tema bastante importante porque hay que tener en cuenta que luego esta figura va a aparecer habitualmente en los índices de los libros prohibidos. En el caso de la edición de Oviedo, el ejemplar de Oviedo data de 1527, pero lo cierto es que la primera edición, o por lo menos hay una edición anterior a la que sigue fielmente, que es de 1524. Bien, dentro de lo que es la imagen, tendríamos también la parte de las decoraciones, de las orlas, las bandas que aparecen a lo largo de la obra. Por ejemplo, en la primera página de texto aparece esa orla que vemos aquí, no sé si se ve, no se refleja el cursor. Bueno, pues la segunda escena, la segunda imagen es la orla que nos encontramos en esa primera página. Bien, está claro que es un contexto absolutamente renacentista por los elementos decorativos que tiene. Por ejemplo, estamos hablando de bucráneos, de grutescos, mascarones, putis, tondos con bustos, jarrones, en fin, todo ese repertorio característico del Renacimiento. A esto añadiríamos 2 bandas que aparecen en el texto. Una es esta bacanal, que vemos aquí con esas figuras masculinas, femeninas, desnudos. Luego esa figura central que quizá pueda pensarse en Sileno. Aquí, por cierto, en la parte superior izquierda ven las iniciales IF. Y luego esta otra escena de danza popular con una gaita y danzando en parejas, que está justamente en la primera página del texto y que puede recordarnos a una kermesse en realidad. Bien, es interesante este tipo de decoraciones en un texto que realmente es comentario a los evangelios y que podría interpretarse por el ambiente humanista que se encontraba, que había en ese momento en Basilea en aquellos años, y también prácticas habituales de los impresores de reutilización de decoraciones con carácter práctico. Un poco lo podríamos decir también para las iniciales decorativas que van acompañando el libro. Es verdad que hay iniciales vegetales, que hay iniciales animalísticas, pero también hay una colección muy interesante de diferentes tamaños de iniciales con putti que también se atribuyen al propio Holbein. Bien, el uso de estos motivos paganos o por lo menos no cristianos en obras de contenido cristiano tampoco es extraordinario, y de hecho en la propia biblioteca capitular se encuentran varios ejemplares a este respecto, ¿no? Precisamente estas prácticas empresariales, permítanme la licencia, las encontramos reflejadas en otras obras del propio Kratander. Entonces lo que él hace es contratar estas planchas que va a ir intercambiando para las orlas decorativas y va reutilizando en más de una obra, por ejemplo, de medicina o estas que les estoy proyectando ahora. Y con esto llegamos al segundo punto, o a la segunda parte de la comunicación, que es el origen de esta obra. Y el origen es Basilea. ¿Pero qué es Basilea en estos momentos? Basilea es una ciudad de una vida muy
muy activa desde el punto de vista humanista, una universidad fundada en 1459, una destacada actividad intelectual con figuras asentadas allí como Erasmo de Rotterdam. Luego tenemos una destacada imprenta. Hemos hablado de Kratander, pero es que también está, por ejemplo, Froben. Entonces, bueno, era una ciudad con una vida bastante vibrante. Y además es un momento en que, recordemos, la Reforma está introduciéndose en esta ciudad y en general en Europa, ¿no? Pero particularmente en Basilea está entrando esta Reforma progresivamente. Justamente Colampadio, el traductor de esta obra, es la gran figura de la Reforma en la ciudad. Ya digo que va a aparecer en los índices de los libros prohibidos, pero que en 1529 se va a dar el triunfo definitivo de la Reforma en la ciudad. Y obviamente hubo una reacción católica progresiva. Hasta 1545 no se inicia el Concilio de Trento, es cierto, pero hay precedentes ya anteriores, y justamente podríamos vincular un poquito con el Concilio de Trento esa presencia de esta obra en la ciudad. En ese sentido, si nos damos cuenta, al final del libro aparece esta firma, es del doctor Velasco. Este doctor Velasco tiene que ser, por el lugar donde está la firma y por precedentes que hemos visto anteriormente, el obispo don Jerónimo de Velasco, obispo de Oviedo entre 1556 y 1566 hasta su muerte. Entonces, participó activamente en el Concilio de Trento, formó parte de la comisión de los índices y es muy posible que, como todos sabemos, él lega su biblioteca a su muerte a la Catedral de Oviedo, pues por ahí vino el libro y normalmente lo que nos solemos encontrar en sus obras es que hay anotaciones marginales. Efectivamente el libro las tiene, no hay ningún elemento de censura en él, esto es muy interesante. Solo hay unas líneas subrayadas en las que aparece opinio errónea al lado, pero no las elimina, no las tacha, y pues eso es un punto importante dentro de este libro. Este libro aparece en el catálogo de 1586 como Teofilactos, simplemente no es un libro publicado en Asturias, pero está aquí desde el siglo XVI. En definitiva, nos permite ver el alto nivel de competencia de los impresores de Basilea, esas colaboraciones con artistas internacionales, un ejemplar que está que refleja un poco el interés cultural y religioso de la época, esa vida tan agitada que hubo en aquel momento, y desde luego es un valor añadido al rico fondo de la Catedral de Oviedo. Así que muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta que hacerle a Raquel? Ahí al fondo hay una pregunta. Sí, es solo una curiosidad. ¿Has comprobado si el ejemplar es un ejemplar raro? Porque has dicho que es una segunda edición. ¿Has visto si hay muchos ejemplares en el mundo? Esto lo he olvidado comentar, pero por ejemplo la diapositiva de las iniciales había un enlace que está recogido en el texto de la comunicación, y es por ejemplo el ejemplar que hay de 1527 en la biblioteca de Basilea, de la Universidad de Basilea, y que además está en online, se puede descargar perfectamente. Sí, hay más ejemplares, hay sobre todo de 1524 y 1527, son los que se pueden encontrar más fácilmente.